Hola mis amados, los saludo una vez más hoy día 25 de enero del 2023. Para mí es un privilegio nuevamente poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir un mensaje para que cada uno de nosotros como hijos de Dios o pueblo de Dios lo tengamos en cuenta. Recordando las palabras que están en el libro del profeta Isaías en el capítulo 57. El versículo 11 nos dice lo siguiente: ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe? ¿Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde los tiempos antiguos, y nunca me has temido? El Señor nos hace o le hace esta pregunta al pueblo de Dios, al Israel tal vez histórico, o al pueblo de Dios tal vez de este tiempo. Y quiero que en esta reflexión podamos entender y comprender lo que dice la Escritura con respecto al corazón humano, con respecto a la majestad y santidad de Dios. Por eso en esta hora te invito a que conmigo juntamente estudiemos la palabra de Dios y reflexionemos en este mensaje de en qué pudiéramos caer tal vez si apartamos nuestra confianza y nuestra mirada de Dios. Amado Padre y Dios eterno, majestuoso Dios, ponemos este tiempo en tus manos y te rogamos, Espíritu Santo, que tu palabra hable a nuestras vidas, que tu palabra hable, Señor, a nuestro corazón. Ruego que seas tú y nadie más que tú quien llegue a lo profundo de nuestro ser y nos muestre y nos enseñe y nos aconseje con base a lo que tenemos que hacer y cambiar para nuestras vidas, y que aún nos ayudes a guardar nuestro corazón para no desviarnos ni apartarnos de ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y dice aquí la palabra: ¿de quién te asustaste y temiste? En tiempos de angustia, en tiempos de dificultades, en una nación como Colombia o lo que está enfrentando el mundo, con tantas cosas que se avecinan y que muchos dicen que van a suceder, muchas veces nosotros como hijos de Dios o pueblo de Dios pudiéramos poner nuestra confianza en otras cosas, o pudiéramos buscar la salida, o pudiéramos buscar alternativas para las distintas circunstancias o adversidades que enfrentamos cada día. Pero el Señor le hace esa pregunta, tal vez al pueblo de Israel, y le dice: oye, ¿tú de quién te asustaste? ¿De quién temiste? Que has faltado a la fe. Sabemos que la fe es en Cristo Jesús. Hoy, 2023, en ese entonces no lo sabían, la fe en quién se tenía que poner o cómo se debía hacer. Cuando leemos el libro de Hebreos, entendemos capítulo 11 de aquellos hombres y aquellas mujeres que sin verlo tuvieron fe y sin palparlo tuvieron fe y se aferraron y confiaron en esa fe. Nosotros hoy sabemos que la fe es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y poniendo nuestra fe, nuestros ojos, nuestra mirada y nuestro consejo en Cristo, debemos entender que debemos manejarnos y vivir conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Pero muchas veces nuestro estilo de vida, nuestros pensamientos o ideología no es conforme o no es con base a Jesús, o no es con base a lo que nos enseña la palabra de Dios, y pudiéramos tal vez errar, fallar, equivocarnos, algunos apartarse, algunos entrar en apostasía, en algunos tal vez caer en el engaño del diablo para este tiempo. Y dice más la Escritura: ¿no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Como quien dice Dios: cuánta paciencia te he tenido, cuántas veces te he hablado, vuélvete a mí, haz las cosas de manera correcta, vive conforme mis caminos. Nosotros sabemos que el Señor conoce nuestro corazón, nuestro andar día a día, cuando estamos en el secreto, cuando estamos en el transporte, cuando estamos donde nadie nos ve, cuando no estamos en la iglesia. Él sabe cómo vivimos, lo que hacemos, lo que decimos, incluso sabe lo profundo de nuestro corazón, lo que pensamos, las cosas que hacemos. Él sabe la intención de nuestro corazón. Muchas veces hacemos cosas pero no con buena intención. Él conoce todo, todo. Y Él dice: ¿acaso no he guardado silencio hace mucho tiempo? Nunca me has temido, dice el Señor. Dios le está diciendo a su pueblo: oye, es que tú no me temes. O le decía en ese entonces al pueblo de Dios, al de Israel histórico: es que tú nunca me has temido. ¿En qué pusiste tu confianza para apartarte de mí? ¿O a quién le temiste?
Bueno, en estos tiempos donde las adversidades, donde las circunstancias, donde la opresión, donde la ideología y tantas cosas que nos quieren meter en la cabeza, nos generan cierto temor, cierta incredulidad tal vez hacia las cosas de Dios. Nos volvemos racionalistas en la manera de pensar y de vivir. Menguamos en la fe y ya no creemos que Dios sana, entonces recurrimos a los médicos. Eh, Dios es quien provee, pero necesitamos trabajar de manera desaforada, de día a noche, de sol a sol, para poder conseguir recursos. Tal vez en la fe, en muchos aspectos, Dios puede moldearnos, probarnos y formarnos. O tal vez nuestra fe en distintas áreas no está plenamente puesta en Dios. Y ahí es donde Dios dice, ¿a quién le has temido? ¿A quién le has creído? Y ahí es donde debemos evaluar cada uno de nosotros. En mi país, en Colombia, vemos lo que está pasando a nivel político, gubernamental. Pasa también en otros países del mundo y la gente emigra, se va de su país. Tal vez la gente entra en cosas incorrectas. La gente cambia su vocabulario, ya no es un vocabulario de fe y de esperanza, sino es un vocabulario de desesperanzador, de pronto hasta terrorífico, donde la gente ha perdido la fe en el Señor. Y en esa fe que ha perdido en el Señor, dejan de temerlo sabiendo que Él fue el que nos rescató y nos compró y vivimos para Él y en Él. Entonces debemos entender lo que dice la palabra. Dice, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovechan. Pareciera que Dios va a hacer conocer todo aquello que hacemos mal. Pareciera que Dios va a hacer conocer todo aquello que a Él le desagrada. Y de hecho dice, son obras que no aprovechan. Es decir, Dios tiene obras en las que quiere que nosotros entremos o cosas que quiere que nosotros hagamos que se aprovecharían. Pero muchas veces creyendo al enemigo, creyendo al mundo, creyendo al sistema político, creyendo al sistema ideológico de cada país, creyendo a lo que nos dice la ciencia, creyendo a lo que dice el humanismo, etcétera, dejamos de creer en el Señor y de creerle a Dios. Y es triste que como pueblo de Dios, como dice la escritura, que la maldad habrá crecido tanto que la fe de muchos o el amor de muchos se apagará. Y es cierto, dejamos de amar al Señor y dejamos de creer en el Señor por estar escuchando al mundo, por estar escuchando las circunstancias, las adversidades. Cuando en la palabra vemos que Dios es todopoderoso y para Él no hay nada imposible, y Dios pudiera obrar de manera sobrenatural en cada una de las áreas de nuestras vidas, para cuidarnos, protegernos, sustentarnos, guiarnos, ayudarnos, levantarnos. Y el Señor en cierto modo pareciera que dice, bueno, así como tú no pones tu confianza en mí, así ahora yo voy a publicar, voy a ser visible ante los ojos de los demás, que tú no tienes tu fe puesta en mí. Dice la palabra, versículo 13 de Isaías 57, dice, cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que confía en mí tendrá tierra por heredad, la tierra por heredad, y poseerá mi santo monte. Aquí el Señor está siendo muy claro y muy específico y habla de idolatría. Cuando dejamos de mirar a Dios, cuando dejamos de poner nuestra confianza plenamente en Dios, cuando dejamos de poner nuestra mentalidad, nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, la palabra o Dios le dice a eso idolatría. Cuando nosotros delante de Dios no tenemos su palabra, no tenemos a Dios y ponemos otra cosa delante de Él, a eso se le llama idolatría, cuando en nuestro corazón no está entronado Dios. Y de hecho la palabra habla de unos ídolos. A veces hacemos ídolos de la iglesia, hacemos ídolos de hombres de Dios. Algunos de pronto ni siquiera son hombres de Dios. A veces hacemos ídolos de una religión, a veces hacemos ídolos del trabajo y solo trabajamos. A veces hacemos ídolos del sexo, a veces hacemos ídolos de la droga, hacemos ídolos de la familia y pensamos que todo nuestro entorno o nuestra vida está basada en eso que nos impulsa o nos motiva, cuando lo que nos debería impulsar y motivar sería nuestro Señor por su palabra. Que su palabra cada día pues sea su consejo, su luz y su dirección para nuestras vidas. O si la tenemos en nuestra mente y nuestro corazón, que no hagamos lo contrario a lo que dice la palabra. Y que si de hecho la sabemos, no la tergiversemos ni manipulemos para tratar de mostrarle a otros nuestra verdad y no la verdad de Dios. Entonces Dios lo ve a eso, lo muestra como idolatría. Pero dice la palabra,
que aunque tú clames a tus ídolos, clames al trabajo, clames a tu familia, te apoyes en la política, te apoyes en el gobierno, te apoyes en lo que está pasando en este tiempo, en las falsas promesas del enemigo, en las falsas promesas de la gente, en las falsas promesas de la familia, de tu trabajo. Si no tenemos una confianza plenamente en Dios, dice que el Señor va a desbaratar, va a arrebatar todo eso en algún momento de tu vida. Entonces la invitación es, mira, ten cuidado, tengamos cuidado de que nada nos robe la fe, tengamos cuidado de que nada nos aparte del Señor, tengamos cuidado de que nada nos aparte de su consejo, porque su consejo es luz y dirección para nuestras vidas, y su consejo, la palabra de Dios, es la que nos da esperanza, su palabra es la que nos ayuda, la que nos consuela. Necesitamos más de la palabra de Dios. Vemos la gente que tiene su confianza puesta en las noticias, en la política, tiene su confianza puesta en tantas cosas que desagradan a Dios o que al contrario le quitan o hacen a un lado a Dios. Pero dice el Señor que el que confía en Él tendrá la tierra por heredad. Dios tiene herencia, claro, dice la Escritura, Dios tiene una herencia para aquellos que confían en Él. Si tu confianza está plenamente puesta en Dios, créeme que Dios te va a recompensar y Dios te va a sorprender de manera sobrenatural y sobreabundante. Si tu confianza en la parte física, que Dios te sana, que Dios te restaura, que Dios te cuida, que Dios te protege, Él siempre te va a respaldar. Si tu confianza son las finanzas, que no eres un esclavo del trabajo, que no haces negocios ilícitos, que no estás haciendo cosas chuecas a toda hora, que no estás haciendo cosas incorrectas, que no estás volviéndote esclavo de las circunstancias para conseguir dinero, y sino que tú sabes que Dios tiene el control de todo y Él te va a sustentar y te va a proveer, Él se va a manifestar y Él te va a dar la tierra por heredad. Y díselo aquí, y tú también poseerás mi santo monte. O sea que Dios dice que tiene un lugar reservado en su casa o tiene un lugar reservado en su presencia para que tú estés con Él. Desafortunadamente, lo que se vive hoy día es tan difícil que la gente está afanada trabajando, la gente está afanada, entretenida en tantas cosas y hacen a un lado la presencia de Dios, hacen a un lado la intimidad con Dios. De hecho, pastores o siervos de Dios trabajan en la obra y a veces descuidamos esa intimidad con Dios, descuidamos ese lugar secreto que Dios tiene para nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no descuidar la intimidad con Dios. Y intimidad no es solamente leer, intimidad no es solamente orar, sino que la intimidad es guardarnos del pecado, la intimidad es vivir solo para Él, la intimidad es guardar nuestro corazón del orgullo, de la autosuficiencia, del egocentrismo, etcétera, etcétera. Eso es tener intimidad, tener a Dios o estar en su presencia en cada momento de nuestras vidas. Amén. Dice el versículo 14, y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Parece que Dios, en su celo, en su amor, en algún momento, cuando Dios detecta o Dios ve que tenemos ídolos, parece que Dios dice: voy a allanar y voy a quitar todo ídolo de tu vida. Ahí es cuando muchas veces emprendemos proyectos, emprendemos cosas, queremos hacer cosas, tenemos sueños, metas y parece que todo se va al piso. Porque realmente el fundamento original no nace de la intimidad con Dios, no nace de la confianza en Dios, no nace de la esperanza en Dios y no nace porque fue guiado por Dios, sino que lo hacemos en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas podemos tener retribución y en nuestras fuerzas podemos alcanzar metas y propósitos. Pero si eso no va direccionado por Dios, muchas veces creamos de eso un ídolo. Se crea de una pareja el ídolo de su esposa. Su confianza no está puesta en Dios, sino que su confianza está puesta en su esposa. Tal vez su confianza no está puesta en Dios y usted tiene un hogar y se siente cómodo y se siente entre comillas alegre o feliz dentro de la comodidad de su hogar, pero tú no buscas a Dios con todo tu ser. Podría que tal vez eso en que tú tengas tu confianza pueda ser quitado. Tal vez tu confianza está puesta en el trabajo y en cierto momento te pueden quitar el trabajo. Tal vez tu confianza está puesta en que tú eres fuerte, eres robusto, robusta, te sientes joven, te sientes firme, tal vez podría venir una enfermedad, etcétera. Lo que enseña la palabra es que nada le quite el lugar a nuestro Señor y Dios. Tal vez para algunos es el ministerio, la iglesia. Tal vez para algunos es su don, su llamado profético, apostólico, evangelístico, no sé. Y a veces todo eso tiene que quitar, como que todo eso en que ponemos nuestra confianza es allanado, es quitado, es arrebasado
de parte de Dios, porque Dios nos ama y lo que más anhela, Señor, es tenernos en sus brazos y no perder esa intimidad. Por eso dice, quitaré los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dice el alto y sublime, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y en la santidad. Pero también dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces mucha gente, o nosotros como pueblo de Dios, o en ese entonces el pueblo de Dios, estaba haciendo lo contrario. Es decir, Dios dice, mira, yo que estoy en la altura, yo que habito en la eternidad, yo que soy lo más alto, yo que soy lo más santo, a pesar de todo, dice la Escritura, yo habito, dice, con el quebrantado y humilde de espíritu. Y a veces nos cuesta trabajo tener un corazón humilde, un corazón manso, noble, sumiso para con Dios. A veces nos cuesta tener un corazón dedicado solo para Dios. Queremos solo trabajar, solo mi esposa, solo mis hijos, solo mi ministerio, solo mi llamado. Yo soy super apóstol, super profeta, etc. Y dejamos a un lado al Señor, dejamos a un lado la intimidad con Él, en tener ese corazón quebrantado, doblegado ante su presencia. Dice, humilde de espíritu. ¿Cuánto nos cuesta ser humildes de espíritu? A veces somos prepotentes, déspotas, luchamos mucho con eso. De hecho, el estar en la intimidad con Dios nos hace sentir grandes, estar en la intimidad con Dios, cuando Dios obra a través de nuestra vida milagros, cuando hace sanidades, cuando trae provisión sobreabundante, cuando Dios bendice las vidas, como que se nos crece porque Dios nos usa. Cuando Dios dice, bueno, cuando tú empiezas a estar así, yo me alejo de ti, dice el Señor, porque yo estoy con el pobre de espíritu, con aquellos que tienen una necesidad genuina de Dios y reconocen que Dios es lo más hermoso, lo más alto, lo más santo y lo más sublime. También dice aquí la Escritura que Él habita, dice aquí, que Él habita para hacer vivir el espíritu de los humildes. Conozco mucha gente que está en tristeza, que está en amargura, que está llena de problemas, de circunstancias muy fuertes, enfermedades, porque su espíritu no está quebrantado, doblegado ante Dios. Son corazones arrogantes, son duros, son altivos. Lucho con eso toda mi vida como hombre de Dios, porque no soy ignorante de la palabra, y como no soy ignorante de la palabra, pues pretendo o creo que sé más que los demás. Pero cuando me comparo con Dios, soy diminuto, soy insignificante. Entonces yo necesito reconocer que el que me hace vivificar a mí, y el que me hace renacer, y el que me hace fortalecer, y el que me hace alumbrar como una luz, es Él, no el conocimiento o lo que yo sea. Y a veces nos cuesta tener un corazón humilde. Y dice, para vivificar el corazón de los quebrantados. Nuevamente nos habla de eso. Qué bueno que vamos a tener un corazón quebrantado siempre delante de Dios, pero también delante de las personas. Muchas veces nos cuesta ser humildes, nobles. Yo lucho con eso. Me decía una vez el Espíritu Santo, hace muchos años atrás, yo tenía una fundación, y cuando llego a la fundación algo me disgustó y llegué gritando y no estoy de acuerdo con esto y no me parece, y el Espíritu Santo de inmediato habló a mi oído y me dijo el Espíritu Santo, ¿cómo quieres tú que yo te hable? ¿Y cómo quieres tú que yo esté contigo en la plenitud si te la pasas de mal genio, si estás gritando? Y el Espíritu Santo me decía, hay mucha gente que dice estar llena del Espíritu Santo, pero son egoístas, son soberbios, son altivos, están gritando a toda hora, son arrogantes con la gente, se creen más que los demás. ¿Cómo puedo yo, el Espíritu Santo, me decía a mí, estar con ese tipo de gente? Y eso me compungió el corazón, porque sí, muchas veces nos falta tener un corazón quebrantado, humilde para con Dios y para con la gente, para que sea el Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas, en amor hacia los demás. Luego dice la Escritura, versículo 16, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. O sea, Dios dice, yo no quiero estar bravo contigo todo el tiempo, cambia, le dice el Señor a uno. Yo no quiero estar molesto contigo, por favor, cambia. Dios en su inmenso amor, en un solo toque podría destruir toda la humanidad, con un solo toque puede destruir a una persona por completo. Pero Dios dice, yo quiero que tú cambies, pero tú estás lejos de mí, tú no quieres acercarte a mí, tú sigues con tus ídolos, con tu iglesia, con tu religión, tú sigues con tu llamado, tú sigues con tu familia, tú sigues trabaje y no te acuerdas de poner tus ojos en mí. Y Dios dice, yo quiero que tú cambies, porque no quiero estar enojado toda la vida contigo.
Versículo 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé, y le herí, y escondí mi rostro, y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Dios le dice a su pueblo, por más que quise bendecirte, por más que quise enderezarte, por más que quise amarte, tú seguiste rebelde, tú seguiste soberbio. Y a veces Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Nos sana una y otra vez, nos cuida una y otra vez, nos bendice una y otra vez, y nosotros seguimos cayendo en el mismo pecado de la mentira, del engaño, de la masturbación, de los deseos de los ojos, de engañar a otros, de estar peleando a toda hora, de tener amargura en nuestro corazón, de ser rebeldes, soberbios, etcétera. Son miles de pecados que nombra la Biblia, y no vamos acorde a Dios. Y dice, yo quiero que tú andes conmigo de la mano, pero tu vida no va acorde a mi palabra y a lo que yo quiero para ti, dice la palabra. Dice versículo 18, he visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Tan lindo que es el Señor, tan lindo que es su palabra. Dice, a pesar de todo, yo te sanaré. A pesar de todo, te pastorearé. Si Dios no nos pastoreara, estaríamos perdidos. Pero Dios en su amor nos pastorea, nos cuida, nos protege en todo tiempo. Dice, mira, yo te sanaré. He visto tus caminos. Jesús nos lava con su sangre. Jesús ya murió por nosotros. Ya no tengo que presentar un sacrificio, pero Él ve nuestros caminos que no son correctos. Ya no tengo que presentar un cordero, un carnero, una paloma, un poco de harina para el sacrificio. Pero Él ve nuestros caminos que no son conforme los de Jesús. No vivimos de manera piadosa y misericordiosa como Jesús. No hacemos o no vivimos de la manera como Jesús vivió en la tierra. Con amor, con misericordia, predicando el evangelio a toda hora, a toda criatura, yendo a ser discípulos. Tal vez haciendo misericordia al débil, al necesitado. Tal vez ayudando al más pequeño. Tal vez corrigiendo a aquellos grandes que oprimen a los demás. No hacemos lo mismo que Jesús hizo, pero a pesar de todo, Él quiere levantarnos y bendecirnos. Luego dice el versículo 19, produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Grandes son sus misericordias cada mañana. Muchos no sabemos ese texto, pero aplicarlo a la vida, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Por eso la invitación del día de hoy es volvámonos al Señor, empecemos a corregir nuestros caminos, empecemos a hacer lo que es correcto, empecemos a mirar qué estamos haciendo mal como hijos, como siervos. Bueno, algunos somos siervos de Dios, pero no todos son siervos, pero sí todos somos hijos, y como hijos de Dios a veces no hacemos lo agradable delante de Él, y Él dice que producirá labios de paz. Él va a cambiar los dichos de nuestra boca. A veces estamos gruñendo, alegando, murmurando de los hermanos, discutiendo. A veces estamos maldiciendo a la familia, maldiciendo la nación, maldiciendo todo lo que hacemos, cuando Dios quiere manifestar su amor y su misericordia a través de nuestras vidas, porque Él está en nosotros. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo está en mí, yo debería ser aliento de vida, palabra de esperanza, palabra de consuelo, palabra de ánimo para todos aquellos que nos rodean. Yo debería ser esa luz que muchos necesitan, pero esta luz muchas veces está escondida porque no queremos ser como Jesús. Y luego dice el versículo 20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Mire, la gente que es impía, la gente que es mala, la gente que no se quiere enderezar, siempre donde quiera que está, donde quiera que va, arma alboroto, destruye. A mí el Señor me dice, tú eres un alborotador del Espíritu, para que yo anime, para que yo dé esperanza, tal vez para que corrija lo que está mal en algunos. Pero Dios me dice, cuida tus palabras que no hagan daño, cuida tus palabras que no hieran, cuida tus palabras y tu ser que no ofendan al pueblo de Dios, a los hijos, y lucho como hijo de Dios con eso. Pero dice que los impíos, los que son perversos, los que no se quieren arrepentir, los que saben que algo está mal y lo siguen haciendo, dice, donde quiera que vaya, van a ser como una tempestad. Y todo lo que hagan no les va a salir bien. Y todo lo que tú hagas o tu agua, dice, va a ser como el cieno, como el lodo, algo putrefacto, algo inmundo, algo desagradable ante los demás. Entonces tenemos que volvernos a Dios. Ahora dice el versículo 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. No hay paz para los impíos. Entonces volvámonos a Dios con todo el corazón. Cambiemos nuestros caminos, cambiemos nuestros pasos como hijos de Dios.
De nada nos sirve estar orando a toda hora si mi manifestación, mi espíritu no le muestra el amor de Dios a otros. Si no estoy predicando el evangelio, porque lo que cambia, lo que transforma es el evangelio. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Necesitamos llevarle la palabra a la gente para que cambie, para que se arrepienta, para que enderece sus pasos. La gente, decimos a la gente que sea como Jesús, y la gente ni siquiera sabe cómo es Jesús, que Jesús es misericordioso, que es piadoso, que es celoso, que es fiel, que es íntegro, que es leal, etcétera. Muchas veces no lo hacemos. Entonces tenemos que llevar la palabra. No hay paz para los impíos, dice Dios. Lo triste es que empezando este texto, me confronta lo que dice el versículo 1 del capítulo 57. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Parecerá que Dios está llevando a mucha gente buena, dice la Biblia. Te lo voy a leer en otra versión, en la PDT. La gente honesta muere y a nadie le importa. Los fieles a Dios desaparecen sin que nadie entienda que ellos son llevados para evitar que sean víctimas de la maldad. Es decir, Dios nos dice en su palabra, hay mucha gente que tal vez se muere porque Dios quiere llevárselos a descansar, porque tal vez este mundo no se los merece. O aún mucha gente muere, mucha gente correcta, y a nadie le importa. Criticamos, señalamos a los hermanos, nos criticamos, nos señalamos a nosotros mismos, pero nosotros no somos parte de lo bueno, del cambio. Y de hecho dice la Escritura, aquí los fieles a Dios desaparecen sin que nadie entienda que son llevados para evitar que sean víctimas de la maldad. Dios nos lleva a transformar nuestra mente y nuestro corazón. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escúchame, no nos amoldemos al pensamiento humano, no nos moldemos a lo que ofrece el mundo, a lo que ofrece la política en las naciones. Vamos a la palabra, porque muchas veces terminamos siendo impíos, perversos, malos, egoístas, egocentristas, etc. Y hacemos a un lado a los hermanos y los opacamos y los dañamos. O al débil, al que apenas está empezando, al nuevito, al que acaba de llegar a conocer a los pies de Cristo. Los oprimimos, les hacemos daño, los confundimos con nuestra maldad, con nuestra perversidad de nuestros labios, de nuestro corazón. Los dañamos, los turbamos, porque nos conformamos a este mundo, porque no estamos en la palabra, porque no nos renovamos nuestro entendimiento. Entonces la invitación es hoy, una vez más, volvámonos a Dios con todo nuestro ser. Y dice acá versículo 2, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Los que andan delante de Dios descansarán en sus lechos. O sea, irán a la presencia de Dios. Los que andan delante de Dios. Mucha gente dice andar delante de Dios, pero se preocupa más por su trabajo, más por su familia, más por sus finanzas, más por la vida de este mundo y no andar delante de Dios. Por aparentar, la gente vive de apariencias, el mejor celular, el mejor televisor, el mejor carro, la iglesia más bonita, la pinta más bonita, vestirse, maquillarse, arreglarse. Agradamos al mundo, pero no vivimos bien delante de Dios. Y luego dice el 3, mas vosotros llegados acá, mire lo que dice acá, eso es lo que me contrista. Le está hablando al pueblo de Dios. Dios le está hablando a sus hijos y a su pueblo. Y le dice, mas vosotros llegados acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Dios le está diciendo, ustedes, mis hijos, son rebeldes. Ustedes, mis hijos, son mentirosos. Ustedes, hijos de los adúlteros. Ustedes, hijos de la prostituta. Ustedes, hijos de los infieles. Ustedes, hijos de los desleales. No quieren enderezar sus pasos. Son como sus padres, tal vez. Es triste que Dios le diga a su pueblo en la escritura, Isaías 57, que nosotros siendo hijos de Dios, no hemos cambiado nuestra manera de vivir y seguimos siendo, tal vez, como nuestros padres. Y dice, ¿de quién os habéis burlado? Dios ve que nos estamos burlando es de Él. Dios ve que decimos ser hijos de Dios, pero no vivimos como hijos de Dios.
Entonces, tengamos cuidado. Que nada nos haga perder la fe, que nada nos haga apartar de Dios, que nada nos confunda, sino que tengamos tanto conocimiento de la palabra de Dios que nadie pueda cambiar o torcer nuestro corazón, como decimos en Colombia, meternos los dedos a la boca, sino que realmente llevamos una vida íntegra, fiel a nuestro Señor y Dios, y que por su palabra vivamos conforme a su palabra. La invitación en este día es: tengamos cuidado de no quitar nuestra confianza, nuestra mirada en Dios. No estemos escuchando más al mundo, no estamos escuchando más a lo que dice la sociedad, a lo que dicen las noticias, a lo que dice la política. No estemos nuestra confianza está puesta en Dios. A pesar de cualquier adversidad, Dios nos quiere dar heredad, Dios nos quiere cuidar, proteger y bendecir. Su pueblo durante muchos años ha pasado momentos difíciles, de angustia, etc. Pero Dios siempre ha cuidado y ha protegido a su pueblo. Que nuestra confianza esté puesta en Dios y veremos de Dios la heredad, el cuidado y su protección. Y Dios tal vez nos llevará en descanso o nos llevará a un lugar delante de su presencia. De lo contrario no será así. Se despide una vez más su amigo Franco Lagos aquí, en mi lugar secreto. Espero que este mensaje llegue a tu corazón, nos ayude a meditar en su palabra, a cambiar nuestro corazón, a ser como Jesús, a conocer su palabra, que Jesús es desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, y que conforme a eso tenemos que vivir. Y no le creamos a la doctrina de los hombres, vamos a la palabra para que la palabra sea luz para nuestras vidas. Dios te bendiga una vez más, su amigo Franco Lagos. Bendiciones. Chao, chao.